Dios les bendiga en esta noche, bendiciones. Hoy, como es el primer domingo del mes, día donde los cristianos celebran la cena del Señor, la Santa Cena, pues vamos a celebrarla en esta noche y meditar acerca del sufrimiento de Jesucristo en la cruz para pagar el precio por nuestros pecados. Así que vamos a predicar en Isaías capítulo 53, versículo 1 en adelante, ya que estamos celebrando la cena del Señor, la Santa Cena, la cual dijo Jesús a sus discípulos: hagan esto en memoria de mí. Así que en memoria de la muerte y la resurrección de Jesucristo, vamos a predicar en esta tarde, agradeciendo a Dios que por medio de su sangre, de su sacrificio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, tenemos ahora vida eterna y podemos decir que somos coherederos de la gracia, que somos hijos de Dios por medio de su sacrificio en la cruz. Así que todo cristiano, todo que dice llamarse cristiano, debe vivir en santidad, en paz, en rectitud delante de Dios y celebrar la cena del Señor. Dicen que la iglesia primitiva, cada domingo, cada primer día de la semana, que es el domingo, celebraba la cena del Señor. Así que en esta noche vamos a predicar en Isaías capítulo 53, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación. ¿Quién la contará? Porque fue todo cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Y justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores.
habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le bendiga, hermano. Padre que estás en el cielo, abriré mi boca en esta noche para meditar en el sufrimiento de tu santo Hijo Jesús en la cruz, celebrando, Dios de poder, la cena del Señor, la cual dijo tu Hijo, oh Dios, la cual dijo tu Hijo, Padre, hagan esto en memoria de mí. En esta noche, Padre eterno, dame entendimiento para predicar y llevar, Padre eterno, tu palabra a la explicación exacta del sufrimiento de Jesús en la cruz. Recordando, Dios de poder, que es por medio de ese precio que hemos sido libres del pecado, de la muerte, Padre Santo, del castigo eterno, Dios de la gloria. Padre Santo, Padre eterno, porque al acordarlo de su muerte y su resurrección, Padre eterno, no es sinónimo de tristeza, sino de alegría, de victoria, porque si no hubiera muerto Cristo en la cruz, Padre eterno, no tuviéramos un medio, Padre Santo, de salvación para nuestras almas. Pero por tu gracia y tu misericordia, Dios de la gloria, Padre eterno, por tu bendito amor derramado en la cruz del Calvario, pagando el precio por nosotros, ahora, Padre eterno, alcanzamos la misericordia, la salvación, Padre Santo, de nuestras almas. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Estamos celebrando la cena del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, el cual se recuerda el sacrificio de Jesús. Y no es que los olvidemos del precio que pagó Cristo en la cruz, sino que cada día estamos agradecidos con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, por darnos salvación y vida eterna. Pero Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. El reunirse y tomar un pedazo de pan y un jugo de uva y darle gracias a Dios y alzar nuestra alma en gratitud a Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz, para gritarle al mundo espiritual que hemos sido comprados a precio de sangre, y sangre bendita, la sangre del Cordero, el Hijo de Dios. Y recordarle al mundo espiritual que seguimos en pie, caminando en consagración y en santidad de la tierra, porque Cristo los hizo libres en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso el profeta Isaías, a través del Espíritu, profetiza lo que Jesús va a padecer en la cruz. Tiempos antiguos antes, pasaron años para que esta profecía se cumpliera a causa del sufrimiento de Cristo. Pero el Espíritu Santo, hablando por el profeta Isaías, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿De qué anuncio está hablando el profeta por medio del Espíritu? Está hablando del anuncio del sacrificio que va a hacer Cristo en la cruz. El anuncio de que Cristo va a pagar el precio por el pecado en la cruz del Calvario. Es lo que el profeta por medio del Espíritu habla, diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y vaya que todo mundo se le ha anunciado la buena nueva del Evangelio. No ha habido alma en la tierra que no haya escuchado el bendito Evangelio, la salvación por medio de Jesús, el Hijo de Dios.
Incluso los que han partido de la tierra y sus almas se encuentran en el tormento eterno, escucharon este anuncio. Pero el profeta, por el Espíritu, dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pues el brazo de Jehová se manifestó en misericordia para la raza humana. El brazo de Jehová se manifestó en misericordia para el hombre, para la mujer que estaba atada en el pecado. La raza humana se le manifestó el brazo de Jehová para socorrerlo por medio de Jesús, el Hijo de Dios. Pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pues miles y miles de almas que se consagran para Dios y viven en consagración para Dios han creído el anuncio que se anunció por medio de los profetas, por medio, alabado sea el nombre de los patriarcas, y por medio de la fe continuaron creyendo y hablando por profecía que venía la salvación por medio del Mesías. Bendito el nombre del Señor, alabado sea Dios. Pero el anuncio se anunció de tiempos antiguos que Jesús iba a morir en la cruz del Calvario. Y aún después de muerto y resucitado, se sigue anunciando que Jesús murió en la cruz por el perdón del pecado de las almas que están atadas por el diablo. Pero la pregunta es del Espíritu por medio del profeta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Tú has creído al anuncio que se te ha dado. Tú has creído que en Cristo hay salvación y vida eterna. Tú has creído que en Cristo se rompen las cadenas. Tú has creído que en Cristo la enfermedad sale afuera. Tú has creído que en Cristo has sido libertado del pecado, de la muerte, de la condenación, y te han dado la salvación, las arras del Espíritu. Bendito el nombre del Señor, sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención. Alabado sea el nombre del Señor. Tú has creído al anuncio del evangelio, de la palabra de Dios, de la revelación del Espíritu, aleluya, anunciando el bendito evangelio que hay salvación y vida eterna por medio de Jesús, el Hijo de Dios. El brazo de Jehová se extendió para la raza humana. Se extendió de tal manera que dice el apóstol Juan en San Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo se cumple en lo que el profeta está diciendo: ¿quién ha creído en este anuncio? Y el apóstol dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se extendió el brazo de misericordia de Jehová, enviándolos salvación por medio de Jesús, su Hijo amado. Subirá cual renuevo delante de él. Óigase bien: como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. O sea que está diciendo que subirá como renuevo, porque al morir, cuando un árbol se corta, nace un renuevo. Pero pues dice que subirá como renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no habrá parecer en él, hablando del sufrimiento, de los golpes, de los azotes, de que desfiguraron su cara, su hermosura. Alabado sea Dios, bendito el nombre del Señor, con golpes, con azotes, le daban hasta con una caña en su cabeza, aleluya, y con una corona de espina en su cabeza. La sangre, aleluya, que había en él, su rostro estaba desfigurado a causa de aquellos hombres que golpeaban el rostro de Jesús. Ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le decíamos. Óigase bien. ¿Te imaginas cómo estaba el cuerpo de él? El rostro de Jesús, el cuerpo de Jesús ensangrentado, su rostro morado, su cabeza llena de sangre,
a causa de la corona de espina que traspasaron el cuero cabelludo que había aquí y llegaron a su cráneo. Los golpes que le daban con aquella caña en la cabeza, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, profetiza quién te golpea. Lo bofeteaban, le tiraban escupidas. No había atractivo en él. Nadie deseaba estar cerca de Jesús en el momento en el cual lo están enjuiciando, lo están golpeando. Incluso a sus seguidores, sus discípulos, tuvieron por miedo dejarlo. Tuvieron que dejarlo. Más inatractivo, ¿para qué le decíamos? Despreciado y desechado entre los hombres. Jesús fue despreciado, fue desechado entre los hombres. ¿Lo merecía Jesús? No lo merecía. ¿Merecía Jesús ser despreciado? No. Había hecho un mal Jesús en el cual, si hubiera dicho, se merece que lo desprecien. Él había hecho bien sobre la tierra, había sanado enfermos, había echado fuera demonios del cuerpo, había resucitado muertos, había vuelto la alegría a aquellos hombres que por medio de la fe habían alcanzado un milagro de parte de Dios por medio de Jesús, el Hijo de Dios. Pero está siendo despreciado cuando va rumbo a la cruz, cuando está siendo enjuiciado por los líderes religiosos, en el cual era necesario que Jesús fuera despreciado y desechado entre los hombres. Cuando Pilato quería soltar a Jesús, la multitud, la turba decía: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ahí se está cumpliendo la profecía del profeta Isaías, que habló por medio del Espíritu diciendo: despreciado y desechado entre los hombres. Porque allá cuando Pilato lo quiere soltar, donde dice: no hay ningún pecado en él, la gente comenzaba a gritar: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y pidieron a un ladrón, pidieron a un homicida, pidieron a Barrabás y que lo soltaran y que condenaran a muerte a Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Comenzaron a golpear su rostro, comenzaron a desfigurar su cara, comenzaron a golpear su cabeza con aquella caña y con los ojos vendados, diciéndole: profetiza quién te ha golpeado. Alguien tomó, hizo una corona de espinas y se la clavó en su cabeza, burlándose de él. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Pilato ordena que lo azoten, y aquellos soldados romanos comenzaron a azotar el cuerpo de Jesús. Comenzaron a azotarlo hasta cansarse. En Israel era 40-1, pero a Jesús no lo azotaron los israelitas. A Jesús lo azotaron soldados romanos, hombres perversos que no tenían piedad para castigar. El salmista dice que se veían los intestinos, se veía lo de adentro de Jesús. Entonces fue despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. En la cruz Jesús llevó las enfermedades de los cuerpos del ser humano. Sufrió nuestros dolores. O sea que lo que sufrió Jesús en la cruz fueron por causa de la raza humana. No fue por causa de un animal, no fue por causa de la planta, fue por causa del pecado del hombre que Jesús había venido al mundo a padecer en aquella cruz.
Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. Jesús llevó las enfermedades en la cruz. Solo ten fe en Jesús, que Él hará un milagro. Sufrió nuestros dolores. O sea que el dolor que experimentó Jesús en la cruz, los pertenecía a experimentarlo a nosotros. Era el castigo que merecíamos nosotros por pecadores. Morir en una cruz clavado y ir rumbo al infierno. Porque el morir en una cruz no lo limpiaba del pecado. Moríamos, pero íbamos a ir rumbo al infierno. Entonces, por eso tuvo que aparecer Jesús en la cruz del Calvario, porque Él era santo. En Él no había corrupción, en Él no había mancha, no había arruga. Mientras habitó en la tierra, fue tentado en todo, pero se sujetó en obediencia, obedeciendo al Padre. Y dice el apóstol en los Hebreos, fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces la Biblia está diciendo que Jesús, todo lo que Jesús sufrió cuando iba rumbo a la cruz, cuando lo agarraron, lo azotaron, lo enjuiciaron y lo llevaron a la cruz, fue por Él sufrió nuestros dolores, Él sufrió nuestras angustias, Él sufrió lo que nosotros merecíamos sufrir. En Él cargó todo ese sufrimiento a causa del pecado del hombre. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, porque recuerde que en el Antiguo Testamento, cuando el hombre se volvía perverso y llegaba a tal situación que la perversión llegaba al trono de Dios, aleluya, Jesús alabados al trono de Dios. El Padre decía, el Padre le tomaba la decisión de destruir, como destruyó, aleluya, Sodoma y Gomorra, como destruyó cuando Dios le ordena a Noé que va a hacer una arca. El hombre estaba de continuo al mal. El hombre, su pensamiento de continuo al mal. Pero el Padre nos brindó una nueva oportunidad por medio de Jesús, enviando a Jesús a morir en la cruz, a pagar el precio en la cruz del Calvario, para que el hombre no tenga excusa en decir, alabado sea el nombre del Señor, no puedo vivir una vida consagrada a Dios. Porque la muerte de Jesús arranca el pecado del alma del hombre. Lo limpia, lo purifica la sangre de Jesús. Y le da una vestimenta de santidad. Y le da autoridad y dominio propio a aquel que tiene un encuentro con Cristo. Porque de modo que alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea que nosotros dicen, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando Jesús está sufriendo en la cruz, la gente decía, se lo merece, Jesús se merece eso. Está siendo abatido por Dios. Pero no era así. Jesús estaba pagando el precio. Estaba sufriendo nuestros dolores, los dolores de la raza humana. Mas Él herido fue, no por las cosas que Él había hecho, porque Él hizo bienes en la tierra. Él caminó en santidad y en rectitud. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Jesús no estaba sufriendo en la cruz por sus rebeliones. Él había caminado en obediencia y en santidad delante de Dios. Él había anunciado el evangelio y había predicado la palabra y había anunciado las buenas del evangelio en santidad y en rectitud. Él estaba sufriendo en la cruz por nuestras rebeliones. El que se ha rebelado contra Dios, el que se ha rebelado a desobedecer a Dios, ha sido Satanás, los demonios y el ser humano que se han apartado de Dios. A Satanás lo condenaron al infierno, a la muerte eterna, alabado sea Dios, a la cadena perpetua con todos sus demonios.
demonios, pero al ser humano se le brindó una nueva oportunidad de arrepentirse y volverse a la presencia de Dios por medio de Jesús, el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, bendito el Dios de la gloria, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Óigase bien. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Si hoy decimos tener paz, porque gracias al sacrificio de Cristo podemos tener paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Óigase bien. Y si el mundo, el pecador, aún puede tener un poquito de paz, porque no va a tener la paz plena que los hijos de Dios tienen, pero tienen un poquito de paz en el cual hacen y deshacen y como que no pasara nada, es por el sacrificio de Cristo. Porque si fuera en el Antiguo Testamento, ya hubiera consumido la humanidad y hubiera dejado a aquellos que hallaron gracia delante de Dios como Noé halló gracia delante de Dios. Como Lot escapó de Sodoma y Gomorra. Porque hoy el mundo se encuentra como Sodoma y Gomorra. Pero si logran tener paz, un poco de paz, y pueden hacer lo que les da la gana, y pueden aún blasfemar de Dios, y siguen teniendo salud, paz, tranquilidad, es la misericordia de Dios, que aún así les está llamando a un arrepentimiento, porque no quieren que su alma se pierda, se vaya a la condenación, sino que vengan a la presencia de Dios. Entonces el medio para poder salvarlos en este tiempo es Jesús, el Hijo de Dios. En el tiempo antiguo fue el arca de Noé, que salvó a Noé. En este tiempo es Jesús de Nazaret. En aquel tiempo en Sodoma y Gomorra estaba un hombre llamado Lot, que vivía diferente, alabado sea Dios, como vivían aquellos perversos, y fue ejemplo de cómo se tendría que vivir, y vivir una vida consagrada delante de Dios. Pero estos perversos no tomaron de ejemplo el estilo de vida de Job, sino que se pervirtieron más en la perversión, en la lujuria, en las cosas terrenales y en las pasiones perversas, alejándose de Dios. Y entonces vino el juicio de Dios sobre ellos. Alabado sea el nombre del Señor, hasta que el juicio de Dios cayó sobre ellos y los destruyó. Pero tanto tiempo pasó Lot en Sodoma y Gomorra que hubo paz, hubo tranquilidad mientras Lot estuvo ahí. Hubo un tiempo de misericordia, alabado sea el nombre del Señor. Y entonces por medio de Jesús el hombre puede obtener un poco de paz y puede obtener esperanza, y mientras respira se puede rendir a los pies de Cristo y venir a la presencia de Dios, porque dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Hoy si tenemos paz es porque en él a él castigaron en vez de castigarlos a nosotros. En él castigaron el pecado del mundo entero, ¿te imaginas? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados del alma, del espíritu, de la mente, del corazón y aún de enfermedades del cuerpo. Hemos sido curados por su llaga. ¿Y cómo se formó esa llaga en el cuerpo de Cristo? A causa de los azotes. Cada azotazo arrancaba un pedazo de piel. La sangre corría. Cada azote un pedazo de piel. Y mire lo que dice, alabado sea el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Salmo capítulo 22. Para que vea lo que está profetizando el salmista también acerca de lo que Jesús iba a sufrir. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice: el sufrimiento, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Escuche lo que dice. Perdón, no. Escuche lo que dice. Vamos a leerlo para que entienda cómo el salmista también profetiza lo que Jesús dijo en la cruz. Cuando aquellos se burlaron diciendo que llamaba a Elías, cuando dijo: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Y el salmista lo profetizó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque sintió la agonía del pecado en su cuerpo. Sintió el peso del pecado, el castigo sobre él. Y él tuvo que gritar diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el salmista sigue diciendo: porque está lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron tú y los que libraste clamaron a ti y fueron librados, y confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Está hablando que está siendo despreciado Jesús, por el cual dice Isaías: fue menospreciado y no le estimamos. Todos los que ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Óigase bien. Sálvese, puesto que él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Jesús vino del cielo a la tierra. Entonces el salmista no está hablando de él, sino que está hablando en profecía acerca de Jesús, que Jesús fue echado delante del Padre. Porque por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han acercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, todos mis huesos descoyuntaron. Óigase bien, todos los huesos descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco, secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Está hablando el salmista que Jesús iba a ser clavado de manos y pies. Contar puedo todos mis huesos, dice, entre tanto que en ellos se miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Sobre mi ropa echaron suerte, cuando aquellos soldados echaron suerte sobre la ropa de Jesús. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma y del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Tenedle vosotros descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó, él le oyó. Óigase bien. Y sigue diciendo el profeta Isaías:
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El ser humano estaba descarriado. El ser humano estaba descarriado, o incluso nosotros que ahora decimos pertenecer a Dios, ser de Dios, ser hijos de Dios, por medio de que conocimos y fuimos perdonados por la sangre de Cristo. Estábamos descarriados, alejados de la presencia de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto no hay ningún justo, dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces se necesita venir a Cristo para justificar nuestra vida y consagrarnos a Dios. Necesitamos el sacrificio de Cristo, y era necesario que Jesús muriera en la cruz y resucitara al tercer día. Alabado sea el nombre del Señor, para ser justificado por medio de su sangre bendita en la cruz del Calvario. Porque estábamos descarriados como ovejas. Cada quien hacía lo que le daba la gana en la vida. Pero conociendo a Cristo, hoy caminamos bajo su voluntad. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Los pecados que nos aturdían a vivir una vida separada de Dios, Cristo la cargó en la cruz, y cuando aceptamos a Cristo fueron borrados los pecados de nosotros, y nos dio una vida consagrada, nos dio una alma limpia, santa, consagrada a Dios. Y a hoy solo tenemos que caminar en obediencia delante de Dios, sujetándonos a Dios para vivir una vida recta y agradable delante de Dios, no manchando nuestra vestimenta, en la cual Dios nos ha dado una vestimenta de santidad y rectitud delante de Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Te imaginas cómo Jesús soportó el dolor? ¿Qué era el mal que había hecho Jesús? ¿Cuál era el mal que Jesús había hecho para que muriera en la cruz? ¿Qué eran los hechos que Jesús había hecho? ¿Cuáles eran los hechos que Jesús había hecho para poder decir Jesús merece morir en una cruz? Si cuando Jairo llegó desesperado donde Jesús, diciéndolo, ven a mi casa porque mi hija de 12 años está muriendo. Y en medio que Jesús va para la casa de Jairo, aparece una mujer con 12 años de flujo de sangre. Había gastado su dinero, porque el hombre cuando tiene dinero prefiere ir a los médicos, y cuando se le acaba todos los recursos materiales se acuerda de su creador, se acuerda de Dios. Y eso le sucedió a esta mujer. Gastó todos los bienes materiales que tenía, porque no se acordó de Dios, porque tenía bienes materiales. Pero cuando vio que ni los bienes materiales ni el dinero que tenía le podían quitar esa enfermedad que había en su cuerpo, se dio cuenta, aleluya, la fama de Jesús se extendía, y Jesús sanaba y echaba fuera demonios, y por en medio de aquel pueblo se arrastró aquella mujer con debilidad hasta llegar a la presencia de Jesús. La mujer que tenía flujo de sangre era inmunda, no podía estar entre el pueblo, era considerada inmunda bajo la ley. Y cuando aquella mujer llegó, solo tocó el borde del manto, y aquella mujer fue sanada. Entonces, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Si lo que hizo es bien. Cuando aquel hombre estaba endemoniado y que el gadareno tenía
más de 2000 demonios metidos en su cuerpo y estaba desenfrenadamente, aleluya, había perdido la cordura, andaba desnudo, habitaba en los sepulcros, alabado sea el, y era el terror de los entornos de aquellos pueblos. Pero cuando Jesús llegó, los demonios reconocieron la autoridad de Jesús, aleluya, y dijo: has venido a atormentarlo, y Jesús los echó afuera, y aquel hombre volvió a la normalidad, quería volver con Jesús, quería andar con Jesús, pero Jesús le dijo: vaya y cuenta de los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios. Eso fue lo que Jesús hizo mientras habitó en la tierra, mientras anduvo entre el ser humano, anunciando el evangelio, quebrantando cadenas, echando fuera demonios, sanando enfermos. Pero ¿por qué está en la cruz? ¿Lo merecía? No. Incluso aquel ladrón se dio cuenta que Jesús no merecía estar ahí. Cuando el otro se quejaba y decía: desciende de la cruz y te creeremos y sálvanos. Desciende de la cruz. El diablo quería que Jesús descendiera de la cruz, y por eso, porque el diablo no le convenía que Jesús estuviera colgado en la cruz. Porque el estar colgado en la cruz era la voluntad de Dios, y al diablo no le gusta la voluntad de Dios. Entonces Satanás trató la manera de que Jesús no fuera a la cruz. Y cuando el diablo usa a aquellas personas diciendo: a otro salvó y este no se puede salvar a sí mismo, a otro resucitó, a Dios se encomendó que Él es libre. Pero cuando Jesús se enmudeció, no abrió su boca en la cruz. Lo maldecían y Jesús no abrió su boca. Estaba ahí mudo, soportando el dolor por amor a la raza humana. Y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por quién fue herido Jesús? Por la rebelión del pueblo, por la rebelión de Israel y por los pecados de los gentiles. Por él fue herido Jesús. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad y ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y sujetándolo a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Sin el sacrificio de Cristo no podemos hablar de una salvación. Si Jesús no muere y no resucita, no pudiéramos estar hablando de una salvación, de una vida eterna. Estoy leyendo Isaías capítulo 53, versículo 1 en adelante, donde está hablando acerca del sufrimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Angustiado y afligido, dice. Angustiado y afligido. Imaginémoslos a Jesús. Está en el monte Sinaí. Sabe que esa noche Judas lo va a entregar a aquellos religiosos. Se lleva a sus discípulos y los pone aparte, y se lleva a 3 más aparte. Dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Mi alma está triste hasta la muerte. Jesús estaba arrepintiendo de morir en la cruz. No.
es que el pecado desespera. Y en él iban a cargar el pecado. Él no había pecado. Pero el sufrimiento del pecado del mundo entero iba a cargar sobre él. Una persona que está en pecado no tiene paz. Una persona que vive en pecado no tiene paz, no tiene alegría. Haga lo que haga en las cosas terrenales que haga aquí en la tierra, no tiene paz. Es mentira. Hay un momento en la que en el alma se siente angustiada, un vacío, una desesperación, una angustia. Pues esos síntomas estaba sintiendo Jesús, porque en él no había pecado, pero en él iban a cargar el pecado no solo de una persona, no solo de una alma, sino del mundo entero, de los que vivían en aquel tiempo, de los que iban a nacer, aleluya, después, en el futuro, de los que estamos ahora y de los que van a nacer aún en el futuro. Cargaron el pecado del mundo entero, de las almas que van a nacer y que están por nacer, y las que van a nacer en el futuro, y las que murieron. Alabado sea el nombre del Señor. Ese era el sufrimiento de Jesús en la cruz, la desesperación. Alabado sea Dios, pero oró hasta que un ángel lo fortaleció. Bendito el nombre del Señor. Pero la angustia y la desesperación, la angustia y el afligimiento, ¿te imaginas a Jesús? Lo llevan y lo comienzan a escupir la cara. Comienzan a escupir la cara de Jesús sin motivo alguno. No había matado, no había hecho nada, no había blasfemado contra Dios, había caminado en santidad, había hecho sanidades, había echado fuera demonios, había predicado la palabra de Dios. Pero lo están escupiendo. Y no solamente lo están escupiendo, están arrancando su barba o están golpeando su cara con sus puños, le agarran, lo atan le ponen una venda en sus ojos y como agarran una caña y lo comienzan a golpear su cabeza, diciéndole: si eres hijo de Dios, profetiza, di quién te ha golpeado. ¿Y por quién sufrió eso? Por la raza humana, por el pecado del hombre, por el pecado, por la rebeldía del ser humano, por el cual dice: Él sufrió por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. La paz nuestra fue sobre Él. La paz que puedes sentir ahora es porque en Él pusieron el castigo. La ira se desató sobre Él. Era la única manera de que el ser humano pudiera tener un medio de salvación. Había puesto la ley en el Antiguo Testamento, la gente no. El pueblo de Israel siempre se iba al mal. Habían sacrificios de animales, de ovejas, pero ese no quitaba el pecado del alma, solo cubría el pecado de aquellos que se acercaban a ese culto. Entonces el Padre tomó la decisión de enviar a su único Hijo del cielo a la tierra, a morir en la cruz, a ser angustiado y afligido. Tanto que cuando está en la cruz comienza a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagina cuando comenzaron a azotar a Jesús en su espalda. Y aquellos soldados sin piedad comenzaron a golpear fuertemente su espalda. Y cada azote arrancaba piel. La sangre vertía del cuerpo de Jesús. Y cada azote era por causa de nosotros. Cada golpe era por causa de nosotros. La corona de espinas que pusieron sobre su cabeza, que atravesó todo, llegó hasta su cráneo, el dolor tan intenso, porque no lo pusieron así como quien agarra a alguien y se lo ponen así de un solo. Las espinas cuando traspasaron su cabeza, ¿te imaginas el dolor que sintió? Con una espina, a los que son del campo, con una espina que le atraviese la mano a uno, duele horrible. Ahora te imaginas una corona de espinas. Aquel soldado vino, se la puso, se la colocó y se la incrustó en su cabeza.
la sangre comenzó a caer y lo comenzaron a azotar fuertemente, a golpearlo tan terriblemente, arrancando pedazos de piel e incluso a ver el organismo de adentro por causa de aquellos golpes. Lo desfiguraron completamente su hermosura. Dice aquí Isaías capítulo 53, dice, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. ¿Te imaginas el aspecto del rostro y de la espalda y del cuerpo de Jesús desfigurado totalmente por aquellos perversos? Pero ese fue el precio que tenía que pagar Jesús por causa de nuestros pecados. Por eso hablamos de salvación y de vida eterna, porque Él murió en la cruz. Y no solamente murió, sino que resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Por eso Jesús dijo de esta manera diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar a la presencia del Padre si no viene a Jesús. Jesús es el Salvador nuestro. Jesús es el que murió en la cruz. Jesús fue el que pagó el precio en la cruz. Jesús fue el que derramó su sangre en la cruz. Jesús fue el que puso su cuerpo en la cruz del Calvario. En Jesús cargaron los pecados de la raza humana. En Jesús pusieron, por su llaga el hombre encuentra sanidad. Porque por su llaga nosotros hemos sido sanados. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Él llevó nuestras enfermedades. Dice la palabra de Dios. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por la llaga de Jesús hemos sido nosotros curados. Ahora la pregunta que debemos de hacerlo es, ¿estamos correspondiendo al amor que Cristo nos mostró en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Le estamos amando con pasión? ¿Le estamos amando con fidelidad? ¿Lo estamos amando tal como Él los amó en la cruz? Estamos dispuestos a morir por causa de Cristo, pero no traicionar a Cristo. Estamos dispuestos como estuvieron dispuestos la iglesia primitiva, los apóstoles, los hombres del ayer, por causa de Cristo, ser muertos, ser escupidos, ser golpeados, ser azotados, incluso ir a la cárcel y morir apedreado por causa de Cristo, pero vivir en integridad y en santidad delante de Dios. Porque si hoy decimos que le amamos a Él, fue porque Él nos amó primero. Dios le bendiga. Si hoy decimos que amamos a Dios, es porque Él nos amó primero. Entonces, ¿cómo podemos fallarle a Dios? ¿Cómo podemos preferir el pecado, el adulterio, la fornicación, la mentira, la lujuria, los placeres carnales y rechazar la salvación que nos dio Cristo? No hay una explicación o una excusa que digamos, Dios me falló. Dios no le falla al hombre. No hay una excusa que diga, Dios me falló. ¿Cómo Dios va a fallarle al hombre si te imaginas que Él de tanto te amó que mandó a Jesús a morir en la cruz? Entonces, ¿cómo vamos a traicionar a aquel que tanto bien nos ha hecho? ¿Cómo vamos a preferir pecar y dar nuestro cuerpo al pecado
pecado y en los placeres de la vida después de conocer el bendito amor de Dios. No hay una explicación ni una excusa en decir, el diablo me engañó. Porque en Dios conocemos el bien y el mal delante de Dios. ¿Cómo le voy a fallar a aquel que me ha amado tanto? Porque ¿a quién tengo yo en los cielos sino a Él? Y fuera de Él nada deseo en la tierra de los vivientes. Por eso viene el salmista: alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, pero yo en tu misericordia he confiado para no caer. No le puede fallar a Dios. No puede fallar ni pecar ni traicionar a Dios si Él solo te ha hecho bien. ¿Quién ha estado contigo cuando todos se han ido? ¿Quién ha estado contigo cuando todos te han abandonado? ¿Quién es el que te brinda salud para que goces de energía para ir a trabajar cada día? ¿Quién es el que te ha dicho alabado sea el nombre del Señor? ¿Quién es el que ha puesto paz cuando no había paz en tu alma? ¿Quién ha roto las cadenas cuando no había sentido en tu vida para decir ya no hay un sentido a mi vida, pero cuando vino Cristo cambiaron las cosas? Cuando vino Cristo, alabado sea el nombre del Señor, todo cambió a tu favor. Donde no había paz, hubo paz. Donde había tristeza, hubo alegría. Donde no había sentido la vida, Dios te dio lo que te dio por medio de Jesús, el Hijo de Dios. Como hoy por nada quieres abandonar la presencia de Dios. Como hoy por los placeres del mundo quieres dejar la presencia de Dios. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por el pecado, dice el apóstol a los hebreos, el apóstol Pablo, sino una horrenda expectación de juicio. Porque si en la ley de Moisés con 2 o 3 testigos era hallado alguien culpable, moría irreprensiblemente. Y cuánto más piensa que merece aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre con la cual fue santificado y enfrentar el Espíritu Santo de Dios para desobedecer. O sea que si yo, siendo cristiano, tomo la decisión de pecar, estoy pisoteando al Hijo de Dios. Estoy volviendo a pisotear al Hijo de Dios, como que me pare en algo y lo comience a golpear con mis pies. Así ven en el cielo que después de haber aceptado a Cristo, comience a paganizarme, a pecar, a vivir una vida religiosa. Así ven en el cielo. En el cielo no ven, ay, pobrecito falló. Ay, lo engañó el diablo. En el cielo ven, tiene conocimiento que no hay que fornicar y va y fornica. Allá en el cielo vieron allá en el cielo la escena fue como que te paraste en Jesús y comenzaste a pisotearlo. Y la sangre en la cual te habían santificado cuando creíste en el anuncio de la salvación que había por medio de Cristo Jesús, la tomaste por inmunda. Tomaste la sangre como cualquier sangre, y no solamente al Espíritu Santo que te habían puesto para que te guiara por el camino, por la vida, por el camino de verdad, por la justicia, le desobedeciste. Pasaste por encima de la ley de Dios. Entonces, no puede haber aplausos. Y cuando alguien ya conocedor, con conocimiento y sabiendo la verdad, peca deliberadamente, no hay oración que yo pueda hacer o una reconcilio de 5 minutos que arregle esa relación con Dios. Es entre esa persona y Dios
Y esa persona tiene que buscar a Dios con desespero, en ayuno y en oración. Como buscaron aquellos hombres que habían fallado a Dios con desespero. Como buscó la ciudad de Nínive con desespero a Dios por 40 días y 40 noches ayunando. Aunque aquellos no conocían, no sabían discernir de la mano izquierda a la mano derecha, como le dijo Dios al profeta Jonás. Pero nosotros como cristianos sabemos discernir lo bueno y lo malo. Nosotros como cristianos que hemos conocido a Dios sabemos discernir el pecado, lo que agrada a Dios y que no agrada a Dios. Si nosotros decidimos irnos al mundo o fallarle a Dios, es por nuestra propia voluntad. Ya no es engaño del diablo. Ya no es que estás cegado. Si Cristo te vino a quitar la venda de los ojos, hizo pedazos los decretos que condenaban al hombre al infierno, y por medio de su sangre los abrió la puerta, porque Él es la puerta para entrar al Padre, a su presencia. Entonces celebramos la cena del Señor, porque en la cena del Señor le gritamos al mundo espiritual que seguimos firmes, caminando en santidad y en rectitud delante de Dios, y que el diablo y los demonios están derrotados por la sangre bendita de Jesús, por el sacrificio de Cristo, y fuimos santificados por la sangre de Cristo, por el único sacrificio de Jesús, hecho una vez y para siempre, así perfeccionando a los santificados por medio de su sacrificio. Entonces, Jesús, en la última cena con sus discípulos, dijo de esta manera: Jesús dijo de esta manera. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Bendecimos en el nombre de Jesús, porque esto representa, es un símbolo haciendo memoria del padecimiento del cuerpo que fue golpeado por causa de nuestros pecados. Y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando este es mi cuerpo. Y tomando la copa, bebiendo, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo, desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y así hizo la cena Jesús con sus discípulos. Tomó un pedazo de pan y lo bendijo. Y dijo: tomad, este es mi cuerpo, en el cual es partido por vosotros. Y tomó la copa y dijo: tomad, esta es la sangre que por vosotros es derramada. Esta celebración de la Cena del Señor es una de las más importantes de un cristiano. Pero pareciera que hoy en día los que dicen ser cristianos prefieren celebrar cumpleaños, que son fiestas del mundo, prefieren celebrar
14 de febrero, prefieren celebrar Navidad, prefieren celebrar el Día del Padre, de la Madre. Y cuánta locura han inventado y han entrado a la iglesia. Y muchas congregaciones no celebran la cena del Señor, aunque sea una vez por mes, porque en aquel tiempo dice que se hacía cada domingo. Los discípulos, los apóstoles se acordaban del sacrificio de Cristo y celebraban este culto dándole gracias al Padre, dándole gracias a Dios, porque Jesús les dijo: hagan esto en memoria de mí. Como quien dice: no se les olvide el precio que voy a pagar por ustedes en la cruz, la forma que voy a morir, el precio del pecado, el costo que me va a costar pagar por el pecado, por darle salvación y vida eterna. La salvación y la vida eterna que Dios nos ha ofrecido no la compró Cristo allá playando en una playa, allá comiendo camarones, no, la compró con dolor, con sufrimiento, derramando hasta su última gota de sangre, padeciendo injustamente en la cruz y cargando sobre sus espaldas el pecado nuestro. No crea que la salvación que dio Cristo, eso no es importante. Dice: ¿cómo escaparemos? Dice el apóstol, si descuidamos una salvación tan grande. Porque no estábamos condenados a una cárcel terrenal. Estábamos condenados al infierno, donde no hay escapatoria, donde no hay alegría. En la cárcel terrenal, aunque estás encerrado, ni aunque te sientas encerrado y solo, tal vez en un cuartito de unos cuantos metros, pero no hay sufrimiento. Tal vez psicológicamente te sientas triste, pero no hay sufrimiento. Pero en el infierno hay dolor, hay llama de fuego consumiendo las almas, y las almas no mueren, donde el gusano nunca muere. Desde ese lugar los libra Jesús, y quiere librar Jesús al mundo entero del tormento eterno. Alabado sea el nombre del Señor. Inmolado en el Calvario, por mí todo peso del pecado, sucios pecados. Cántala. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. Fue por él y por mi amado Padre. Querían a mí salvar, y sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Y díselo: y sangre que me da la paz, y sangre que me purifica, y sangre que me redime, preciosa sangre. Su presencia está aquí, la sangre de Jesús.
Te veo, Señor, coronado de espinas, herido por toda la maldad. La gente te grita, crucificadle, crucificadle. Clavos, horribles clavos, veo cruzar el cuerpo sagrado de aquel nazareno que sufrió tanto por mí. Clavos, horribles clavos, veo cruzar el cuerpo sagrado de aquel nazareno que sufrió tanto por mí. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Puedo entrar trono celestial piadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarle. Agradezco que en mi vida esté, que vinieras, Señor, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarle. Agradezco, Señor, agradezco que en mi vida esté, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda
para pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Gracias, Padre eterno, gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz del Calvario, Dios. Gracias porque a través de tu sangre hemos alcanzado la redención y la salvación de nuestras almas, Señor. Padre eterno, Dios de la gloria, tu presencia es la que necesitamos en nuestra vida, Dios. Guíanos a la verdad, a la justicia siempre, Señor. No permitas, oh Dios, que nos alejemos de ti. Padre eterno, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, que el Espíritu Santo repose sobre nosotros siempre, Dios de poder. Que tu mano de poder nos sostenga en caminar en rectitud y en obediencia delante de ti en la tierra, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Porque era yo el que tenía que estar clavado en la cruz y así irme condenado, pero tú salvaste mi vida, Dios. Rescataste mi alma del lodo cenagoso y lo pusiste en piedra firme, Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar, sí, Señor. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar y dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Gracias, Padre eterno, por permitirnos, oh Dios, celebrar en memoria de ti la cena del Señor, oh Dios. Gracias. Que seamos gratos delante de ti, Señor. Que seamos gratos delante de tu presencia, Dios de la gloria. Gracias, Señor. Gracias. Divino compañero del camino, su presencia siento yo
al transitar. Él ha borrado toda sombra. Ya tengo luz, la luz bendita de Jesús. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret, pongo en tus manos mi vida, Dios. Mi vida está en tus manos, Señor. La vida del que está escuchando está en tus manos, Señor. Quebranta nuestra vida y dirígenos por caminos de rectitud siempre, Dios de poder. Alzamos el clamor delante de ti, oh Padre mío, en el nombre de Jesús, tu santo Hijo, Dios. Y Jesús dijo: cualquier cosa que pidiéremos al Padre en tu nombre os será dado, Dios de poder. Pedimos fortaleza del cielo, pedimos santidad, Padre Santo, sobre las almas cautivas, que se rompan las cadenas del diablo, que se caigan a tierra todo desánimo, Padre Santo, y toda tristeza, Padre Santo, y toda seducción del diablo, querer corromper las almas y llevarlas a la condenación, a la muerte eterna, Dios de poder. Clamamos por la restauración de las almas que se han alejado, que te traicionaron y se fueron al mundo, Dios de poder. Vuelvan a volver a tu presencia, Padre Santo. Se rompan las cadenas, Padre Santo, se quebrantan los yugos del diablo y haya libertad en el espíritu, en esas almas, Dios de poder. Quebrantamos todo yugo del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo, Dios de la gloria. Se quema todo espíritu inmundo, se quema todo plan del diablo, todo demonio que tiene caracterizadas esas almas, a la juventud, Padre Santo, a los ancianos, alejados de tu presencia, Padre eterno, Dios de poder. Se rompen las cadenas, brujería, hechicería, carnalidad, deseos carnales, se queman, se caen a tierra por el poder de tu palabra, Dios de poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Santo, los enfermos sean sanados, los endemoniados sean libertados, los que están cautivos sean libres por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Santo, la fe sea aumentada, Dios de poder, en el nombre bendito de Jesús. Se rompen las cadenas, se rompen los yugos del diablo, se rompe toda potestad de las tinieblas por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios de poder, Padre Santo, Dios de la gloria, se quebranta todo yugo del diablo en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Padre Santo, Dios de poder. Se rompe todo espíritu inmundo, oh Dios de la gloria. Se quebranta toda cadena, todo yugo del diablo cae a tierra por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Santo, damos alabanza, adoración a tu nombre, glorificamos tu nombre para siempre, Dios de poder. Espíritu Santo de la gloria, fortalece, Dios de poder, levanta, capacita, da sabiduría, da entendimiento, Dios de poder. Quebranta las murallas del diablo, Dios de poder. Quebranta los yugos del diablo. Proclamamos libertad, Padre Santo, Dios de poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bautiza en Espíritu Santo y fuego, Padre eterno, Dios de poder. Jesús, bautiza en Espíritu Santo y fuego, Jesús, Padre eterno, Dios de poder, Padre Santo, Dios de la gloria, Padre eterno. Glorificamos tu nombre, bendecimos tu nombre para siempre,
Padre, Jesús bautiza en Espíritu Santo y fuego, Padre Santo, como Padre eterno, Dios de poder. Oh Dios mío, Dios de la gloria, Jesús dijo, aleluya, si ustedes pidieran al Padre, al Espíritu Santo será dado. Pedimos el Espíritu Santo sobre las almas, pedimos el Espíritu Santo que llene, que cubra, que viva, Padre Santo, los cuerpos de aquellos que buscan tu presencia, Dios de poder. Y Juan el Bautista dijo, detrás de mí viene alguien que bautizará en Espíritu Santo y fuego, y eres tú, Jesús, el Hijo de Dios que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Dios de poder, mi alma te alaba, Padre Santo. Quebranta la muralla, quebranta los yugos del diablo. Clamamos por aquellos que están, Padre eterno, enfermos, los hospitales, los hijos enfermos, aquellos que están en situación terrible. Dios de poder, visita, Dios de poder, tu mano de poder llegue consolándolo, llegue quebrantando las cadenas, llegue rompiendo yugo del diablo por el poder de la palabra. Dios de poder, que tu palabra corra y sea glorificada, tu palabra llegue, Padre Santo, y restaure y levante y capacite y dé sabiduría, aumenta la fe. Oh Dios de poder, fortalece al débil, dale fuerza como la del búfalo, Padre Santo, Dios de poder, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea el Dios de la gloria, Padre eterno, por el poder de tu palabra. Te damos gracias por el momento que hemos estado aquí, Padre Santo, Dios de poder, Padre eterno, celebrando la cena, Padre eterno del Señor, Padre eterno, Dios de poder, Padre Santo, Dios de poder, en memoria, Padre Santo, el precio que pagó Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Dios de poder, Padre Santo, Dios de poder, que Él recibe, Padre Santo, como ofrenda agradable, Padre Santo, Dios de poder, Padre Santo, Dios de poder, Padre, este momento de clamor, de oración, de enseñanza, de palabra, Dios de poder, de adoración, este culto sea grato delante de ti, porque donde dos o tres están congregados en su nombre, ahí estás tú, y tu presencia está en este lugar. Dios de poder, en el nombre poderoso de Jesús, las cadenas se rompen, los yugos del diablo caen a tierra, los endemoniados son libertados, los enfermos son sanados, el poder de Dios se mueve, las tinieblas caen a tierra por el poder de la palabra, los demonios, Padre Santo, son derrotados en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra. Padre Santo, se levanta un ejército de poder, un ejército caminando en el poder del Espíritu, Padre Santo, movido y guiado por el Espíritu Santo en la tierra. La religiosidad se va afuera, Padre Santo, Dios de poder, toda apariencia y toda hipocresía se va afuera, Padre Santo, Dios de poder, Padre Santo, que seamos genuinos, verdaderos, reales, Padre Santo, Dios de poder, que seamos hombres, Padre Santo, Dios de poder, Padre Santo, un pueblo firme, un pueblo fiel, un pueblo consagrado en santidad delante de ti, oh Dios de poder, Padre Santo, que aunque el diablo venga, Padre Santo, con tentaciones, lo reprendemos y echamos fuera todo plan del diablo, porque al Señor nuestro Dios adoraremos y a Él serviremos mientras estemos en la tierra, y al partir de la tierra iremos a adorar. Aleluya, bendito el nombre del Señor, aleluya, porque a quien tengo yo en los cielos sino a ti, oh Dios de poder, y fuera de ti nada deseo en la tierra de los vivientes. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, Padre eterno. Los demonios se alegrarían si resbaláramos, el diablo se alegraría si resbaláramos, los religiosos se alegrarían si resbaláramos, Dios de poder, pero en tu misericordia hemos confiado para no caer, oh Dios de poder, y mantenerlo firme en la guerra espiritual que tenemos contra demonios, principados y potestades del diablo. Dios de la gloria, Padre Santo, Dios de poder, bendice a la distancia, Padre eterno, la familia, los padres, los hijos, oh Dios de poder, ese matrimonio, Dios de poder, ese joven, Padre Santo, donde quiera que se mueva, Padre Santo, se ha movido a través del Espíritu Santo. Dios de poder, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios de la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Pues hemos entregado este momento de predicación, de adoración y de oración a Dios.
He celebrado la cena del Señor. No sé si a donde usted se congrega celebran la cena del Señor. La cena del Señor es el cual dijo Jesús: tomad el pan que representa el cuerpo de Cristo y tomad de esta copa que representa la sangre de Cristo. Hagan esto en memoria de mí, les dijo Jesús. Entonces, a donde tú te congregas tienen que estar celebrando esto si son cristianos. La cena del Señor. Lo que no tendrían que estar celebrando en las congregaciones son cumpleaños, 15 años, baby shower. Eso es del mundo. La cena del Señor, esa la tenían que estar celebrando porque la estableció Jesús antes de morir, antes de ir a la cruz, antes de pagar el precio por nosotros. La estableció. Dijo: hagan esto en memoria de mí. Si donde tú te congregas celebran todo, las fiestas, los cumpleaños, baby shower, celebran Navidad, celebran Día de la Madre, Día del Padre, son religiosos, están metiendo el mundo a los santos, están paganizando el evangelio. Aquí solo se le celebra a Dios, aquí se le levanta culto a Dios y se celebra la cena del Señor y se presentan los niños a bendecirlos como los presentó Jesús. Aquellos niños los bendijo. Y se presentan el matrimonio de un hombre y de una mujer, se presentan en bendecirlos, consagrados, porque Jesús fue a las bodas de Canaán. Es lo único que se puede presentar, celebrar la cena del Señor, presentar los niños delante de Dios, presentar a un matrimonio casándose, porque primero tiene que casarse por lo civil, lo que vale es la firma en lo civil, y en la iglesia se presenta el matrimonio delante de Dios, para que Dios los bendiga su matrimonio y el bautismo en aguas. Eso se celebra. Esas son las fiestas de los cristianos. No hay otra fiesta. Ya lo que han metido, celebrar Día del Padre y la Madre, cumpleaños, 15 años, baby shower, Navidad, eso lo celebra el mundo. Nosotros no somos del mundo, nosotros somos del reino celestial. Así que si no celebran la Santa Cena, a donde te congregas, pregúntale al líder por qué razón no están celebrando si Dios lo mandó. Cuestiónale al líder porque es tu vida espiritual que te están alimentando. No es cualquier cosa y solo una religión, ir al culto. Ay, yo fui al culto, canté, oré. No. Lo que te están enseñando ahí, están alimentando tu alma. Y si te están alimentando con doctrinas de demonios o están mezclando el evangelio con la del mundo, no vas a crecer espiritualmente. No vas a crecer. No vas a tener una consagración a Dios. Vas a vivir una vida religiosa, una rutina religiosa. Y aquí Dios nos ha mandado la religiosidad, que los ha mandado a crecer espiritualmente, a formarlos unos guerreros espirituales para enfrentarlos a la guerra espiritual contra demonios principados del diablo, que se mueven diariamente, a segundo, para querer destruir nuestras almas y apartarlos de la gracia de Dios. Así que le dejo eso de tarea. Dios le bendiga y en la próxima transmisión ya comenzamos a estudiar el libro de Proverbios. Creo que fue antier, no recuerdo, pero ya estudiamos el primer capítulo de Proverbios y después vamos a estudiar todo el libro de Proverbios. Ya terminamos de estudiar la carta a los Hebreos, hoy vamos por Proverbios. Si quiere escuchar los mensajes, pues ahí vaya a mi perfil, escúchelos y gócese en la palabra de Dios. Así que Dios le bendiga y estamos en guerra y adelante, siempre sin desmayar. No miremos al mundo de los placeres de la tierra, eso no sirve, eso es basura. Eso contamina el alma. Lo que al pecador le llama deleite, la música, la letra, eso
es una pudrición. Lo real, lo verdadero, lo puro, lo santo, lo consagrado, lo de Dios es lo verdadero, es lo eterno, lo que trae paz al alma. El evangelio no es difícil, el evangelio es obedecer a Dios, de disfrutar el evangelio. Si tú no disfrutas el evangelio y vives una vida frustrada, tú eres un religioso. Yo entro en el evangelio, yo disfruto el estilo de vida que llevo un estilo de vida diferente al paganismo del mundo. Yo no lo veo como una carga en decir, ay, es que es difícil ser evangélico. No es difícil. Incluso tenemos que estar preparados a que los golpeen, los azoten y los apedreen por causa de Cristo. Nosotros no hemos llegado a padecer hasta ese punto. A mí nunca me han golpeado. Han intentado golpearme, sí. Cuando he predicado en la calle, sí. Pero hasta ahí no me han golpeado. Aquellos hombres derramaron sangre, combatieron el pecado aún con su propia sangre, pero caminaron en santidad y en rectitud delante de Dios. Así que sigamos adelante, no desmayemos. Lo del mundo, eso no sirve. Enfoquémonos en Dios, la salvación de nuestra alma, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Disfrutemos el evangelio, disfrutemos ser cristiano. Esto de ser cristiano no es cualquier cosa. Esto de llamarse hijo de Dios, somos hijos de aquel que creó los cielos y la tierra, que los da vida, que los da salud, que los da paz. No somos hijos de cualquiera, y no solamente, sino que el Padre mandó al Hijo a morir en la cruz antes para pagar por nuestros pecados cuando nosotros ni lo conocíamos, ni lo amábamos, ni lo queríamos. Y si hoy digo que yo le amo a Él, es porque Él me amó primero y su amor me cautivó. Su amor me llevó a vivir una vida separada del mundo, alejada de los placeres de la tierra. Y disfruto vivir esta vida. Yo no vivo frustrado que el evangelio, ay no, qué frustración, ay que salió, ay que la música del mundo me está trayendo, ay que la fornicación no va a traer la fornicación. Yo no voy a deshonrar mi cuerpo por ir a fornicar. Que en el momento de Dios, Dios me va a presentar una mujer que tema a Dios, me voy a casar, voy a tener mi familia como Dios puso a Adán y a Eva, lo formó del polvo de la tierra, le dio aliento de vida, lo puso en el huerto del Edén y como estaba solo le dio una ayuda idónea, pero tenía que caminar en santidad y en rectitud Adán y Eva, y eso fue el problema de ellos. No caminaron en santidad, desobedecieron. O sea que porque Dios te llegue a dar una esposa que es cristiana, que se consagra a Dios, no quiere decir que hay un límite que no debes de traspasar, y es que no debes de desobedecer. Adán era santo, Eva era santa, pero traspasaron el límite que Dios les dijo que no traspasaran. Comer el fruto prohibido que había en un árbol. Podían comer de todos los frutos, pero a ellos el diablo le metió la codicia a la mujer. Y no comían de los otros, sino que aquella mujer se fijó en aquel fruto hasta que lo comió y le dio a su esposo. Desobedecieron a Dios. O sea que aquí en el evangelio Dios demanda obediencia. Obediencia. Hay que orar, pero si no hay obediencia, aunque tú ores, la oración no será escuchada. Si no hay obediencia, aunque tú ayunes, tu ayuno no llegará al cielo. Dios quiere santidad, obediencia. Y cuando tú tienes santidad y obediencia, oras y Dios te escucha. Cuando tú tienes santidad y obediencia y vives en paz con todo, ayunas y ese ayuno es grato delante de Dios. Cantas y esa adoración sube al trono de Dios. Hablas de Dios y Dios te respalda. Así funciona el evangelio. Hay santidad, paz y obediencia a Dios. Cualquier cosa oras y Dios va a escucharte. El Espíritu Santo va a estar en nosotros. Pero lee lo que dice Joel, donde llama
a toda aquella gente que se creía religiosa a que se arrepienta de corazón. Y cuando se hayan arrepentido de corazón, entonces derramará de su espíritu sobre toda carne. Los jóvenes verán visiones, los ancianos sueños, sus hijos y sus hijas profetizarán. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Verdadero arrepentimiento y convertimiento lleva a que el Espíritu Santo se derrame y traiga un avivamiento verdadero sobre el pueblo. Así que Dios le bendiga, adelante en Cristo y busquemos la presencia de Dios siempre. Así que un gusto haber predicado la palabra y haber estado con ustedes en esta noche. Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión donde estamos estudiando el libro de Hebreos. Ya estudiamos el primer capítulo y el siguiente capítulo es el capítulo 2 y así vamos a ir hasta terminar el libro de Hebreos y después vamos a ver a dónde los dirige Dios a seguir estudiando. Así que Dios le bendiga, adelante en Cristo y busquemos la presencia de Dios. Estamos en guerra, tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que se mueven en los aires. Dios le bendiga. Ame a su prójimo como a ti mismo y está en paz con todos. Amén. Así que Dios le bendiga. Bendiciones.